Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sea en tu vida. Estamos en la parte 2 del estudio de Hechos. Y bueno, esperando que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. ¿Qué te parece si oramos? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pido y ruego, mi Dios, que sea usted quien toque cada uno de los corazones, Padre, de aquellos que puedan ver este mensaje, Padre, este video, Señor. Toca, Señor, el corazón de varones, de mujeres, de jóvenes. Padre, que este mensaje sea un mensaje de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, ahorita estoy un poquito más formal porque en 1 hora y media vamos a empezar el servicio del culto de martes. Martes a las 7 de la tarde tenemos servicio aquí en la iglesia El Calvario, en Montemorelos, Nuevo León. Y bueno, estamos un poquito más formales el día de hoy. Um, en el estudio, en la clase anterior, estábamos hablando de la importancia de entender que las enfermedades, que las pruebas, no siempre tienen relación con los demonios, no siempre tienen relación con estas potestades, sino que hablamos cómo es que las mismas enfermedades, bueno, vienen a ser una prueba donde llegan o nos llevan a mostrar el carácter o el fruto del espíritu, el fruto del amor, el fruto de la fe, el fruto de la paciencia en las promesas de Jesucristo. Y mencionábamos algunos personajes bíblicos que se encontraban en un estado de malestar, en una condición de enfermedad, en una condición de prueba física, y lo vemos, por ejemplo, con la vida del apóstol Pablo en la narrativa de Hechos 27:3, donde se le da una atención humana, donde se le da una atención al apóstol, donde dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, esto era el centurión, Julio era el centurión, el encargado de la nave. Recordemos que Hechos capítulo 27 nos habla del viaje paulino, del viaje del apóstol Pablo hacia Italia, hacia Roma. Y bueno, en este viaje estaba una persona encargada, un centurión llamado Julio. Este personaje en la escritura le da oportunidad al apóstol Pablo para que tenga un tratamiento, tratando humanamente a Pablo. Le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y bueno, los historiadores, algunos teólogos nos mencionan cómo es que el apóstol Pablo necesitaba también atención médica. Recordemos que el escritor de Hechos es Lucas. Y bueno, recordemos que Lucas es un médico. Hay algunos otros pasajes donde se nos menciona cómo es que personajes bíblicos y personajes cristianos, seguidores de Cristo, padecen de enfermedades. Ahora, ¿por qué estamos resaltando esto y por qué estuvimos resaltando esto? Bueno, pues porque se han levantado corrientes de pronto emocionistas que han citado y han llegado a mencionar que todos los demonios son enfermedades. Y esto no es una realidad, y esto no es correcto. Las mismas enfermedades sabemos que llegan a probar el corazón del cristiano y del creyente. Y bueno, mencionábamos, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 14 también, donde se menciona cómo es que Pablo dice que predica estando enfermo físicamente a causa de una enfermedad del cuerpo. Gálatas 4:15, los creyentes habrían querido darle sus propios ojos. Hemos mencionado cómo es que se nos muestra a Pablo en diferentes cartas con enfermedades en sus ojos. La escritura nos habla cómo es que también llegó a tener un aguijón. Algunos lo relacionan con una tentación, algunos otros lo relacionan con esta enfermedad en sus ojos, algunos otros la relacionan con alguna opresión espiritual. Pero bueno, a lo que vamos es la importancia de entender que aún la opresión viene a ser testimonio de que estamos en un evangelio correcto. Pudiéramos creer, mencionábamos que la opresión solamente significa que estamos en algún área incorrecta. Algunos mencionan y piensan
que estar en las pruebas es porque no se está orando, porque no se está en fe. Algunos mencionan que se tiene la enfermedad porque falta fe, porque falta ayuno, porque falta oración, y esto no es una realidad correcta, porque vemos, por ejemplo, a Trófimo en 2 Timoteo 4:20, cómo es que Pablo deja a Trófimo enfermo en Mileto. Y si, y si creyéramos esta línea doctrinal donde todas las personas que se sanan es por que encontraron o alcanzaron la fe o por la oración o por el poder, y todas las personas que no son sanas, pues todos están endemoniados. Bueno, esto llega a ser una herejía. Creemos que en la misma enfermedad Dios puede glorificarse. En la misma enfermedad Dios puede llevarse la gloria. Vemos cómo es que también el apóstol Pablo cita y menciona a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Algunos extremistas polarizados en esta idea emocionista pudieran decir: es que le faltaba fe a Timoteo, le faltaba oración, le faltaba ayuno, y esto no es una realidad. Las personas que son sanas por la gracia primeramente de Cristo, por la misericordia de Cristo, por el amor, por la bondad de Cristo. Bueno, entonces alguno pudiera decir: entonces Dios no extendió gracia a otros. Esto tampoco es una realidad, porque Dios conoce y Dios pone pruebas en cada uno de nosotros de manera diferente, y en todas las pruebas Dios puede llevarse la gloria. Entonces, ahora estamos hablando también de la cuestión del viaje paulino hacia Italia, hacia Roma. La palabra de Dios, la narrativa nos menciona cómo es que es necesario que Pablo comparezca ante las autoridades. Y bueno, contextualizando un poco, entendamos que alrededor del 11 de noviembre a finales de marzo, en el área mediterránea, en el mar Mediterráneo, se prohibía los viajes. Y vemos una exhortación del apóstol Pablo en Creta hacia el centurión, hacia los 276 navegantes de la nave, el tener un tiempo de espera, el tener un tiempo de paciencia. Esto en Creta, como lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, el centurión hace caso omiso a las indicaciones paulinas. Posterior a esto, sabiendo que hay temporadas en el Mediterráneo peligrosas, toman la decisión de seguir adelante. Me llama la atención cómo es que el apóstol Pablo no tenía temor de pronto llamar la atención o amonestar. Y ese es un segundo punto que quiero tocar, que creo yo que es muy importante. La palabra de Dios nos muestra cómo es que el apóstol Pablo era un hombre de palabra, un hombre que amaba la palabra. Me impresiona realmente cómo es que este hombre tenía el amor para predicar, el amor para preocuparse por la iglesia, pero también tenía el amor mismo le llevaba al apóstol Pablo a predicar la verdad. Y lo vemos en comparación con Hechos 20, cómo es que no tiene temor de exhortar a la región de los Efesios. La escritura nos muestra cómo es que eran adoradores, cómo es que eran idólatras, cómo es que tenían, por ejemplo, idolatría con la diosa Diana y tenían templos, y de pronto el apóstol Pablo comienza a predicar en aquellas regiones y no se amedrenta, no se atemoriza y no baja los decibeles de la palabra y de la exhortación y de la amonestación, sino anima al pueblo a dejar la idolatría, el pecado, el ocultismo, la brujería, el santerismo, predica con pasión. La escritura nos menciona también cómo es que los plateros, a causa de la predicación de los apóstoles y del apóstol Pablo, empiezan a perder ganancias, porque los hombres que se dedicaban a comprar ídolos de plata, a los plateros, comienzan a ya no comprarles, y los plateros, estas personas, comienzan a perder clientes, comienzan a menguar en sus finanzas. La escritura nos menciona cómo es que el principal de los males es el amor del dinero. Ojo acá, no es el dinero, el problema no es el dinero. El día de hoy una persona en una transmisión me estaba preguntando: ¿es malo ganar 500,000 pesos? Bueno, yo creo que Dios no es esto un mensaje trascendental. A Dios no le importa la cantidad de finanzas que están ingresando, sino a Dios le interesa primeramente el corazón del hombre. Obviamente Dios
anhela que en todo seas prosperado, dice la Escritura. Pero bueno, vemos cómo es que uno de los principales de los males es el amor al dinero. Podemos ver también cómo es que la Escritura nos lleva a entender, la Escritura nos lleva a comprender, la Escritura nos lleva a ver que estas personas comienzan a tener ingresos bajos y como comienzan a ser arrinconados en esa área, de pronto empiezan a tener coraje contra el cristianismo, contra el evangelio, contra la palabra. El apóstol Pablo es una persona que no se amedrenta, que no se atemoriza ante la opinión de la carne, ante la opinión del mundo, ante la opinión, y es por eso mismo que tiene el valor para amonestar, para exhortar, para corregir, incluso un centurión, incluso estando él dentro de esa nave, incluso estando dentro de esa sujeción, el apóstol Pablo tiene la palabra y la autoridad para recomendar aquello que lleve a salvaguardar la vida de las personas, una vida que exhorta, una vida que amonesta. En este tiempo del 11 de noviembre a finales de marzo, mencionan los historiadores que estaba aconteciendo esto. Uno de los puntos importantes que me llamó mi atención es que esto ocurre después de un tiempo de un día nacional de ayuno que se le conoce como el Yom Kippur. Y bueno, este tiempo de ayuno tiene relación a la expiación o al arrepentimiento. Creo yo que esto es algo importante a denotar o a observar. En un tiempo donde el pueblo tenía que tener relación con el arrepentimiento y con la amonestación y con la expiación y con el quebranto, vemos a una tripulación desobediente, vemos a una tripulación orgullosa, vemos a una tripulación con sus planes, con sus calendarios, buscando avanzar en sus propias fuerzas y bueno, posteriormente vemos consecuencias en la vida de estas personas. Posteriormente vemos consecuencias en la tripulación.